Creepypastas para tener de fondo mientras buscas chamba. Muchas gracias Omega, el Nacho Autista, Not Found 2, por ser nuevos miembros del canal, y Angeliwis por renovar su membresía. Este título fue gracias a Carlos C. Empezamos. ¿Cómo deshacerse de un hada? Me había prometido a mí mismo que jamás haría pública esta experiencia, pero ya no tengo opciones y sinceramente necesito saber si hay alguien allá afuera que tenga las respuestas que busco. Todo empezó en la temporada de lluvias de 2014. Vivo en Colombia y, a pesar de lo que probablemente imaginaste al leer eso, hay muchos bosques de pinos, especialmente en zonas altas respecto al nivel del mar, como el área en la que vivíamos mis padres y yo en ese entonces. Mi memoria sobre el contexto me falla, pero nunca fui popular entre mis compañeros, así que estaba este chico llamado Adam, y sus amigos, cuyos nombres nunca me tomé la molestia de aprender, para mí, no eran más que pesadillas que volvían al bosque, por lo general reconfortante, en un lugar que aprendí a mirar con cuidado. Eran mayores que yo. Yo solo tenía 11 años. Pero eso no evitaba que me molestaran sin descanso. Era 11 de noviembre, alrededor de las 3 de la tarde, cuando fui perseguido como si fuera un zorro de cacería por Adán y su grupo. Si sé la fecha y la hora exacta, es porque todavía conservo el periódico que menciona los hechos que ocurrieron esa tarde. Después de haber corrido y recibido golpes cada vez que uno de ellos me alcanzaba, descubrí que eran demasiado rápidos para mí. Así que esa vez, cuando me dieron un poco de espacio para escapar, decidí esconderme dentro de un viejo sauce enorme y hueco que estaba cerca, podrido por los años. Al principio, pareció funcionar. Cada uno de esos chicos pasó de largo y perdió mi rastro, pero luego, escuché cómo sus pasos se detenían y se daban la vuelta. Me encogí y temblé. Tenía tanto miedo. Y entonces, apareció eso. No era más grande que yo. Estaba sentado en la esquina opuesta dentro del árbol, en la oscuridad, pero iluminado por una especie de resplandor verdoso y místico. Sus ojos fueron lo primero que me llamó la atención. Grandes, como de cachorro, al frente de su rostro, analizándome como si yo fuera tan ajeno a él como él lo era para mí. Su piel era de un tono menta que brillaba como si un sol tenue lo iluminara desde algún lugar invisible, su cabello colgaba pesado, lleno de tierra, como si no se hubiese lavado en siglos, y llevaba hojas secas y podridas de sauce en el lugar donde iría la ropa. Sentí un grito subiendo por mi garganta, pero entonces colocó uno de sus dedos en sus labios, y me hizo callar con una expresión de preocupación. Sus dedos eran demasiado largos para ser humanos, y sus colmillos parecían listos para desgarrar carne. Si te encuentran, volverán a hacerte daño, humano. Dijo la criatura, su tono era maternal y su voz fue la más suave y dulce que he escuchado en mi vida, como el canto de una sirena, desarmando en un instante todas mis defensas. De inmediato sentí que estaba con un viejo amigo, y tras notar que mi pánico había bajado lo suficiente, volvió a hablar. Escucha, no puedes quedarte toda la noche en mi sauce, al final te encontrarán, pero conozco algo que puedes hacer. Su expresión preocupada se transformó en una sonrisa rápida y sencilla mientras se acercaba y colocaba una de sus manos huesudas en mi hombro. Escuchaba cómo esos malditos adolescentes se acercaban cada vez más, y sentí que, fuera lo que la criatura ofrecía, era mejor que otra golpiza, así que asentí. Si me das tu nombre, te prometo que nunca más volverás a ver a nadie que te haga daño. Tartamudeé por un momento, mirando sus colmillos mientras hablaba. No quería descubrir lo que podían hacerle a un humano, así que respondí rápido, con un escalofrío en la espalda. Está bien, pero prométeme que no los vas a lastimar. Las palabras apenas salieron de mi boca, estaba seco. La criatura asintió con responsabilidad, con una expresión tan serena que rogaba por confianza. Y confié, le dije mi nombre. La criatura no dijo ni una sola palabra después de eso. Solo asintió otra vez y salió del sauce, desvaneciéndose rápidamente hasta volverse invisible cuando la luz del sol atrapó su figura. No recuerdo cuánto tiempo esperé después, pero sí recuerdo que los pasos se desvanecieron por completo después de que la criatura se fue.
Cuando la luz del día empezó a apagarse, decidí levantarme e intentar encontrar el camino de regreso a casa. Los senderos eran difíciles de seguir en el bosque, y cuando finalmente encontré uno que me resultaba más o menos familiar, ya estaba oscuro. Cuando el miedo a lo que escondían las sombras empezó a desgastar mi voluntad de seguir caminando, vi una presencia familiar, la criatura que se había llevado a mis agresores salió del bosque hacia mí, su brillo natural disipando mi miedo al instante. Hablamos mientras caminábamos. Debo admitir que yo hablé más. No estaba acostumbrado a tener a alguien con quien compartir mis pensamientos diarios, pero también escuché lo suficiente para aprender algo. Esa criatura, que ahora consideraba mi amiga, era una hada. No sabía lo que eso significaba siendo un niño, estaba cegado por mi juventud, y ese monstruo horrible brillaba con tanta belleza mágica. Una vez que llegamos al pueblo, y las luces amarillas de las calles rompieron la neblina fantasmal, el hada desapareció, aunque sabía que seguía conmigo, podía oír su respiración. Caminé en silencio hasta llegar a casa. Mi madre siempre ha sido una mujer fría, poco dada a las emociones, pero ese día me abrazó llorando, preocupada más allá de lo que las palabras podían expresar. Recuerdo vívidamente sentir sus manos húmedas en mi espalda, y temer haber hecho algo que la hiciera enojar. Las semanas siguientes son un borrón en mi mente. Recuerdo que me dijeron que no volvería a jugar en el bosque nunca más. En ese entonces, y aún ahora, los grupos armados se llevaban niños de las montañas para sumarlos a sus filas, los adultos creyeron que eso fue lo que pasó, y así, el periódico salió la semana siguiente, cuando ya todo se había dicho, con el titular: 5 niños menores de 15 años desaparecieron el 11 de noviembre de 2014. Fueron vistos por última vez jugando en los bosques que rodean el pueblo de Santa Elena. No me enteré de que Adán y sus amigos habían muerto esa noche sino hasta varios años después. Y así, mi amistad con la extraña criatura continuó. Ahora mi soledad constante era casi totalmente ocupada, buscando rincones y escondites lo suficientemente oscuros como para que la piel del hada no reaccionara a la luz. Mientras más hablaba con la criatura, más notaba los cambios. Pero no me importaba, yo también estaba cambiando. Su cabello se volvía más limpio, revelando tonos dorados bajo la suciedad, y las hojas que cubrían su desnudez se volvían más vivas, más verdes. También crecimos mucho durante los años que pasamos juntos. Poco a poco nos volvimos los más cercanos de los amigos. El hada se fascinaba con todo lo que le contaba sobre el mundo humano, y yo, a su vez, quedaba hechizado por sus relatos sobre los demás habitantes invisibles del bosque. El siguiente incidente ocurrió a principios de octubre del 2019. Yo tenía 17 años. Como adolescente con un sentido equivocado de la vergüenza, intentaba reducir al mínimo mis conversaciones con una entidad que solo yo podía percibir, pero también quería poner distancia entre nosotros, porque por fin empezaba a cuestionar la honestidad de mi salvadora de la infancia. Todavía podía ver los carteles de desaparecidos por todo el pueblo, con los rostros de Adán y sus amigos, y el bosque de Santa Elena nunca volvió a ser ese lugar lleno de niños jugando. Cualquier pregunta sobre lo que realmente les había pasado a Adán y su grupo era respondida con una sonrisa silenciosa que no dejaba avanzar el tema ni un paso más. Pasar menos tiempo en las sombras me permitió formar un pequeño grupo de amigos, incluso me dejé atrapar por uno de los impulsos más humanos. Me enamoré. Se llamaba Andrés, su cabello era negro como el ala de un cuervo y sus ojos tan profundos como los de un tiburón muerto, rasgos que contemplaba cada noche mientras su imagen me robaba el sueño. Mi anhelo era tan profundo como el mar, tan indescriptible y poderoso. Jamás, desde entonces, he sentido algo tan intenso por otro ser humano. Lamentablemente, él era solo otro chico. En un pueblo pequeño y conservador, habría sido un suicidio social insinuar lo enamorado que estaba. Así que, sufrí en silencio. Nos hicimos muy buenos amigos, y me vi obligado a quedarme quieto, impotente, mientras me contaba sobre su enamoramiento con una chica llamada Elizabeth, y no pasó ni un mes desde que me lo confesó para que se hicieran novios. Eran la pareja perfecta, y yo lo sabía incluso entonces.
Hoy en día me gustaría poder decir que fueron felices juntos, pero era estúpido, y estaba dañado de una forma que nadie podría imaginar. Así que esa noche, cuando escuché la respiración tenue del hada en la luz de mi habitación, dejé de llorar y apagué las luces, para verla ahí de pie, con una expresión preocupada. De algún modo, tenerla cerca hacía que mi corazón pesara menos. ¿Estás herido, humano? ¿Quién te hizo esto? Su tono era profundamente triste, como si pudiera comprender cada segundo de mi dolor, como si supiera lo que es desear lo imposible con tanta fuerza que ya no puedes seguir viviendo cuando te lo arrancan. Créeme, si hubiera sabido el verdadero destino que tuvieron Adán y sus amigos, no le habría contado al hada lo que me estaba pasando. Pero necesitaba hablar con alguien que no me juzgara ni se burlara de lo mucho que me dolía perder algo que nunca fue mío. No entendí la gravedad de mi error hasta que, con las lágrimas ya secas en mis mejillas, me giré para mirar al hada, y ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche lloré hasta quedarme dormido. Recuerdo el terror que sentía en el pecho. Al día siguiente, pasó lo que tenía que pasar, y ni Andrés ni Elizabeth volvieron a aparecer por la escuela. Llamaron a sus padres, la policía se involucró. Mientras que Andrés era un estudiante ejemplar, Elizabeth tenía cierta fama de querer escaparse de casa a la primera oportunidad, así que esa fue la teoría con la que todos se quedaron. Hoy, una pareja de adolescentes desapareció. Se cree que huyeron de casa y sus padres están preocupados. Si los ves, por favor informa al departamento local de Santa Elena. Eso era lo que decía cada cartel de desaparecidos que ahora llenaba las calles. Los padres de Andrés eran bastante adinerados, así que los recursos usados para buscarlo me sorprendieron. Fue la primera vez en mi vida que vi un helicóptero policial. Sabía que nunca lo encontrarían. Esa noche, cuando el hada reapareció, con más mechones dorados en su cabello y pequeños brotes de flores creciendo en su cuerpo, le grité que me dejara en paz. Encendió las luces, así que su figura desapareció, pero aún podía oírla. La escuché toda la noche, como si me provocara con malicia. Sabía que era mi culpa, incluso en ese momento. El hada era como un animal salvaje, uno que no podía controlar si mis emociones se desbordaban. Desde ese día he vivido en aislamiento social voluntario, comencé a trabajar en un empleo virtual y solo interactuaba con otras personas lo mínimo indispensable. Sabía que no iba a durar, sabía que la oportunidad volvería y tenía que resistir el impulso de hablar con el hada. El último incidente, y el que me trajo a escribir esto, ocurrió el 9 de octubre de este año, durante mi cumpleaños número 21. Lo había planeado como un día de trabajo normal, incluso preparé mis 3 comidas el día anterior para que el resto de la casa no tuviera excusa para molestarme. A mi padre no le gustó. Después de que sus miradas y su indiferencia no lograran el efecto que esperaba, irrumpió en mi habitación en medio de un ataque de ira, seguido por mi madre que le rogaba que me dejara en paz. Nunca antes había escuchado a mi padre usar un lenguaje tan cargado como el que usó cuando arrancó el cable de la computadora y me dijo que dejaría ese trabajo y pondría mi vida en orden. Sé que lo decía por mi bien, pero no podía explicarle la verdadera razón de mi aislamiento. Cuando mi silencio no le agradó, me abofeteó y caí al suelo. Como leñador, siempre ha tenido una mano fuerte. Me levanté del suelo, y cuando miré hacia donde se suponía que debían estar mis padres, ambos habían desaparecido. El pánico me invadió al descubrir un objeto extraño en mi brazo. Un cuchillo de cocina, clavado en la piel desde el frente. Lo reconocí como el que mi madre llevaba en la mano al entrar en la habitación, pero no recordaba el dolor. Me levanté del suelo y luché durante 15 minutos para encontrar el botiquín de primeros auxilios y curarme. Fue entonces cuando me di cuenta de algo, mi percepción del tiempo estaba muy alterada. Estaba a punto de entrar a una reunión a las 12 de la tarde. Pero cuando miré el reloj, ya eran las 6:35 de la noche. Entonces lo entendí. Entré al closet en el que solía hablar con el hada cuando era niño, cerré la puerta y apagué las luces. No me sorprendió verlo ahí de pie conmigo, con flores creciendo por todo su cuerpo y su cabello dorado completamente visible. ¿Dónde están mis padres?
Le pregunté con un tono acusador. El hada sonrió con calma, como lo hacía cuando yo era pequeño, pero no pensaba dejarlo pasar. ¿Dónde están? ¿Dónde los escondiste? Mi grito salió con tanta fuerza que todavía siento la garganta irritada. Eso pareció hacer que el hada cediera, pues me tomó de la mano y empezó a empujarme fuera del closet. Yo estaba hecho un desastre y no había salido de casa en un par de meses. Aún así, caminé hacia afuera, queriendo saber qué respuesta me daría el hada. Como siempre, en cuanto la tenue luz del atardecer tocó su cuerpo, desapareció, pero aún podía sentir su mano jalándome para que lo siguiera. Caminé por los viejos senderos desdibujados, y pude ver el letrero otra vez, puesto por muchos habitantes del pueblo que temían que sus hijos salieran a jugar en ese maldito lugar. Caminé por los senderos desdibujados y pude ver al hada otra vez, cuando la oscuridad nos envolvía como un monstruo latente, expectante. Al avanzar, vi algo que brillaba entre la penumbra frente a nosotros, algo casi fantasmal que nos incitaba a seguir caminando. Y entonces lo vi. Lo reconocí solo por su forma. Era el mismo viejo sauce que una vez me ayudó a esconderme de Adán y sus amigos, pero si en ese entonces estaba seco y podrido, ahora florecía con la misma intensidad que el hada misma. Cuando estuvimos lo bastante cerca para tocar ese sauce místico, el hada abrió una pequeña puerta en el tronco del árbol, una de la que salía la misma luz resplandeciente, y la seguí, con una mezcla de curiosidad y un miedo que solo puedo describir como primitivo. Cuando llegamos a la raíz del árbol, el olor a muerte fermentada invadió mi nariz con una intensidad comparable a recibir un puñetazo en la cara. Tuve que obligarme a no vomitar, pero mi estómago traicionó a mi mente en cuanto vi de dónde venía ese hedor. Había cuerpos allí. 2 de ellos estaban frescos y los demás eran solo esqueletos. Todos estaban rodeados de flores que parecían alimentarse de la carne que aún les quedaba. Cuando recobré la compostura y traté de huir, me detuvo la imagen del hada, de pie en la puerta. Tú, me dijiste que no les harías daño. Están muertos. El hada pareció confundida, se señaló a sí misma y luego, sin ceremonia alguna, me señaló a mí, colocando su largo dedo en mi frente. Humano, tú fuiste quien los trajo aquí. Como quien despierta de un largo sueño, de pronto me inundaron los recuerdos. Recuerdo haberme levantado del sauce seco antes de salir del bosque, recuerdo haber salido de mi cuarto la noche que lloré sin parar, y recuerdo haber atacado a mi padre frente a mi madre, que lloraba, con el mismo cable que él había arrancado de la computadora. De pronto, sentí el dolor que dejó la cuchillada que mi madre me dio, recordé sus rostros llenos de sufrimiento, todos y cada uno, rogando, luchando sin entender por qué los atacaba. Me puse a llorar y caí de rodillas. ¿Cómo pude hacer tanto daño? ¿Por qué? Y entonces, miré al hada, reconfortante pero preocupada, acariciando mi rostro con sus largos dedos como si intentara traerme de vuelta. Entonces lo supe. El hada me había usado mi nombre para usar mis manos en esos actos horribles. La empujé y huí del bosque tan rápido como mis pies me lo permitieron. Tomé el poco dinero y ropa que tenía y me fui a la ciudad más cercana. No me importaba, solo quería estar lejos del bosque, lejos de la gente, pero sobre todo, lejos de ese monstruo espantoso. Estoy escribiendo desde una habitación de hotel en la ciudad de Medellín. Todavía puedo escuchar al hada respirar. Aún no he apagado las luces y no pienso hacerlo. Por favor, si alguien sabe cómo deshacerse de ella para siempre, dígamelo. Soy un amante del arte. Conocí al amor de mi vida en primer grado. Se llamaba Anthony, y le decía a cualquiera que quisiera escucharlo que era un artista. Era increíblemente inteligente, increíblemente talentoso, e increíblemente frágil. Todos se lo devoraban vivo, menos yo. Yo tomé el camino opuesto y lo obligué a ser mi amigo. Anthony floreció con mi familia.
Podía hablar todo lo que quisiera sobre historia del arte, técnicas y materiales sin miedo a que lo juzgaran. Podía abrazar a nuestros gatos y jugar con nuestro sabueso, Brumi. Amaba a los animales, pero no podía tenerlos en casa. Su madre estaba demasiado enferma como para hacerse cargo de uno más. Su talento artístico creció de forma exponencial. A los 11 años, no solo podía imitar cualquier obra de arte, sino también a cualquier artista. Sus favoritos eran Van Gogh y Monet. Gracias a él, yo también aprendí a amar el arte, aunque me incliné más por el surrealismo. La iconografía me atraía especialmente. Minotauros y caballos, paisajes extraños bañados por el sol y esa inquietante quietud que precede a una tormenta inesperada. Por la salud cada vez más deteriorada de su madre, Anthony prácticamente vivía en nuestra casa. Por eso estaba conmigo y con mi hermano Tom la tarde en que Bruni fue mordido por una serpiente. La única parte buena fue que Bruni murió rápido. En cuanto dejó de respirar, Anthony arrancó un puñado de su pelaje corto y brillante y corrió a la casa. Yo lo seguí, dejando a Tom haciendo guardia. Anthony se sentó y empezó a dibujar a Bruni de forma frenética. No a Bruni muerto, sino a Bruni como había sido esa mañana. Saltando, aullando, y metiendo el hocico entre las plantas de lechuga minera que cubrían el patio trasero. Intenté abrazarlo, pero me empujó. «Sal de aquí». Salí corriendo directo con Tom y Bruni. Acaricié las orejas de Bruni durante horas, maravillada por lo suaves que eran. La luz brillante de la tarde se había transformado en esos tonos cobrizos y planos que tanto adoraba en las pinturas, cuando Anthony volvió a salir. No venía solo. Algo de 4 patas trotaba a su lado. Entrecerré los ojos, incrédula. ¿Un perro? ¿Tan rápido? ¿Cómo? «Mira», susurró Tom. Brumi soltó un alegre aullido y corrió hacia él, enterrando el rostro en sus brazos antes de inspeccionar su propio cadáver. Anthony observaba, pálido y con los ojos vacíos, mientras Brumi se giraba hacia mí. Me puse de pie de un salto. Por un momento, estuve segura de que iba a vomitar. Entonces Anthony cargó con el Brumi muerto y cruzó la cerca de púas que separaba nuestra propiedad del terreno vecino, desapareciendo entre los árboles. El nuevo Brumi gimió y me tocó el tobillo con la pata. Me quedé congelada. Después solté un llanto, me arrodillé y lo abracé. ¿Qué más podía hacer? Unos meses después, la madre de Anthony murió. Como no tenía más familiares, lo enviarían a un hogar de acogida. En nuestra última noche juntos, Tom y yo nos sentamos con él afuera. Era una noche de primavera amarga y clara. Todavía no oscura, con una infinidad de estrellas girando sobre el cielo. Nadie dijo nada. Después de un rato, Anthony entró a la casa. No nos habló a la mañana siguiente y no volvió con nosotros después de la escuela. No lo volvimos a ver por 3 años. Hasta que, el primer día del penúltimo año de secundaria, ahí estaba, sentado en mi clase de inglés. Empezamos a salir casi de inmediato. Era maravilloso. Atento, cariñoso y no tenía problema en demostrarlo. Le gustaba dejarme notas, cursis, cotidianas, y luego también subidas de tono, e incluso me incluía en su proceso artístico. «Quiero pintar algo para ti», me dijo un día. «¿Qué quieres que sea?» «No sé». Miró pensativo un panel de madera. Ya parecía estar lejos, inmerso en la escena que se estaba formando en su mente. «¿Todavía te gusta el surrealismo?» «Sí». Pensé un momento. «Haz un caballo y una playa». «¿Qué tipo de playa? ¿Arenosa, rocosa, tormentosa, tranquila?» «Tranquila y cálida. Pero no tropical». Su interpretación fue a partes iguales horrible, graciosa y hermosa. Una versión de un caballo gigante, estilizado, asomándose en el horizonte y fulminando con la mirada a un rascacielos solitario sobre una roca que emergía del océano. Había capturado todo. Los colores saturados, el estilo surrealista, y esa luz rara y plana, ese aire contenido que precede a una tormenta. Lo amé. Y lo amaba a él. Seguimos juntos durante toda la preparatoria y entramos a la universidad sin mayores problemas.
Pero al final del segundo año, todo se fue al infierno. Tom se suicidó. Mi padre se fue poco después. Lo encontramos una semana más tarde, pudriéndose en una zanja. Mi mamá sufrió un infarto fatal ese agosto, y de repente me quedé sola. Anthony no fue de mucha ayuda. Para sobrellevar su dolor, se sumergió en una especie de frenesí artístico. Ese año vi 100 imágenes de mi familia. Recordé vagamente a Brumi y me atreví a tener esperanza, pero claro que no pasó nada. Al final, Brumi era un recuerdo raro, un recuerdo equivocado, una memoria traumatizada del momento en que casi muere. Además, si Anthony pudiera devolver a la gente a la vida, ¿no habría resucitado a su madre? Yo no soy pintora. No soy artista de ningún tipo. Sin mi familia, sin terapia y sin Anthony, caí en las drogas. Eso sacó a Anthony de su trance. O, mejor dicho, lo hizo sentir que debía reprimir su propio duelo. Hizo todo lo que pudo. Yo peleé cada paso del proceso. Fue paciente, incluso organizó un viaje de campamento para nuestro aniversario. A Red Rock Canyon, uno de mis lugares favoritos en el mundo. Y lo arruiné. Me drogué, me emborraché. Le pegué. Finalmente, me desmayé. Cuando desperté, él estaba sentado al otro lado de la tienda, pálido y agotado. Me solté a llorar. Ese fue el punto de quiebre. El camino fue largo y doloroso, pero para cuando nos graduamos, las cosas habían mejorado. Ese verano, Anthony ganó un concurso de arte importante. Su obra era una pintura mía. No un retrato bonito y normal. Yo era una estatua, una efigie, en el centro de una cueva tipo catedral, rodeada de ángeles, demonios y niños. Lo invitaron a una fiesta posterior, y él insistió en llevarme. Era hermosa, una de esas terrazas al aire libre llenas de luces, como las que se usan en bodas. Había pequeñas mesas repartidas sobre un patio adornado con guirnaldas. El aroma denso de gardenias flotaba en el aire como un perfume, empalagoso y, en mi caso, causante de jaquecas. Pero estaba en una fiesta elegante de noche con mi novio maravilloso y extraordinariamente talentoso, rodeada de artistas y alcohol sin fin, así que no me quejé. El dolor de cabeza y el perfume de flores se mezclaron con el leve mareo del champán, haciendo que todos a mi alrededor parecieran criaturas hermosas y sonrojadas. El patio brillaba en dorado y verde. Hasta las polillas eran lindas. Verdes, azules, moradas. Como mariposas. Has participado en muchos concursos, ¿cierto? La voz, grave y con una cadencia preciosa, me sacó del trance. Me di cuenta de que había estado cabeceando. Anthony tenía el brazo rodeándome. Mi cabeza descansaba en su hombro. El olor de su piel suavizaba el perfume pesado de las gardenias. Me acurruqué más, fingiendo seguir dormida. Sí. Dijo él. Desde hace años, mucho antes de tener derecho a participar en algo. La voz soltó una risa como campana. No podía decir si era hombre o mujer. Eso no es del todo cierto. ¿Y cómo lo sabes? Intentó sonar relajado, pero le salió forzado. Estoy involucrado en muchos concursos y exposiciones. Podrías decir que soy un buscador de talentos. Hubo una larga pausa, llena de risas y del tintinear cristalino de copas. Te invité porque vi que se movió. Anthony se tensó. Su corazón golpeaba como tambor bajo mi oído. He notado que el tema de todas tus obras excepcionales está aquí presente. ¿Puedo preguntar? Escuché cómo Anthony tragaba saliva. El hombre rió. No tengas miedo, y se notaba la sonrisa en su voz. Afilada y depredadora. Dirijo una escuela para personas como tú. No tengo dinero, señor. No te haría pagar. Hubo un breve silencio helado que drenó toda la magia de la noche. Ya estaré en contacto. Dejé que Anthony se quedara solo con sus pensamientos por exactamente 30 segundos, luego me incorporé. ¿De qué hablaba ese tipo? Estaba mareada y con sueño, y hablé mucho más fuerte de lo que quería. Al otro lado del patio, un hombre alto se giró, y sus ojos brillaron amarillos bajo las luces. No lo sé. Murmuró Anthony. El hombre nos observaba.
En mi neblina de sueño y alcohol, sus ojos me parecieron horribles. Planos y reflectantes, como los de un animal recién muerto. Anthony me jaló de la manga. Vámonos. Este lugar está lleno de raros. Me llevó a casa y me metió en la cama. Me dormí soñando con gardenias. Anthony terminó conmigo al día siguiente y nunca más me volvió a hablar. Quedé destrozada, más aún cuando supe por amigos que había aceptado una beca en una conservatoria de arte en Europa. Tomó 3 años para que la luz regresara al mundo. Y entonces, justo cuando empezaba a sanar, Anthony me envió una postal. Reconocí su letra de inmediato. Verla fue una mezcla dolorosa de éxtasis y un golpe directo al corazón. Al principio pensé que había anotado mi dirección 2 veces por error, pero no. La segunda era un lugar lejísimos, en Borón. Y debajo había escrito: "Lo vas a entender". La esperanza recorrió mi cuerpo. Había vuelto a mí. Por mí. Conduje de inmediato. Estaba tan emocionada que no podía pensar, pero cuando llegué a una pequeña ruina deteriorada al pie de una colina minera, la duda templó mi alegría. La ruina tenía 2 niveles. Al fondo, había una abertura que conducía a un pozo minero medio colapsado, abierto como un portal negro. Me estremecí y revisé el suelo. No había más que basura, arena e insectos. Bajé al piso inferior y de inmediato me di cuenta de que estaba lleno de las obras de Anthony. Reconocí algunas. Esa ridícula pintura de un caballo cuasi surrealista medio cubierta con tela de queso. Mi efigie siendo adorada por criaturas sobrenaturales. Dibujos de sirenas. Frenéticos paisajes de otro mundo en tonos pastel. Pero la mayoría eran desconocidas. Y todas representaban a mí. Era como estar en una casa del terror inusualmente sofisticada. En lugar de espejos distorsionados, obras de arte de todos los medios, perspectivas y técnicas. La melancolía me invadió, asentándose en mis huesos como plomo. Me senté, casi pisando un grillo de Jerusalén reluciente. Si me amaba lo suficiente como para recrearme tantas veces, si me amaba lo suficiente como para guardar todo eso, ¿por qué se fue? Las lágrimas cálidas cayeron sobre mis manos. Lloré hasta mucho después del anochecer. Las estrellas brillaban a través del suelo deteriorado y el techo perdido, frías y distantes. Necesitaba irme, pero no podía. Esto era lo más cerca que había estado de él en años, lo más cerca que quizás volvería a estar. Tras un rato, comencé a buscar por la habitación. Huellas, una nota, cualquier cosa que indicara que había estado allí recientemente. Arranqué una sábana de la pared y me quedé congelada. Era otra pintura de mí. Estaba encorvada contra una pared de tierra, rodeada de basura. Estaba blanca y rota, magullada y hundida. No cabía duda. Muerta y pudriéndome, con un ojo colapsado y los labios sin color que se encogían sobre mis dientes, que estaban rotos. De repente, noté un trozo de papel atascado en la esquina del marco. Lo saqué. Frágil y manchado por el clima, cubierto con la letra de Anthony. Revisa la mina. Mi piel se contrajo y se encogió. Miré la pintura nuevamente, mi cuerpo muerto y las paredes de tierra. En el fondo, vi la forma distintiva de un soporte de madera. Encendí la linterna del celular y subí al piso superior. El pozo derramaba sombras tan densas como terciopelo. A la luz temblorosa, parecían estar vivas. Respiré hondo y entré. Los insectos corrían a mi alrededor, proyectando sombras aterradoras que se estiraban casi tanto como yo. La tierra seca y resbaladiza y la pendiente empinada hacían difícil caminar. La temperatura descendió con cada paso. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a temblar. Tras casi una hora, apareció una pared de tierra. A la izquierda vi otro pozo oscuro, que irradiaba más sombras en movimiento. Directamente ante mí había montones de rocas, madera vieja y láminas de plástico. Y allí, envuelto en una tela llena de polvo. Me forcé a avanzar, pateando piedras y basura fuera del camino, y dirigí la luz directamente hacia la tela. Estaba gruesa y rayada, pero a través de las capas distinguí una figura. Mis manos temblaban violentamente mientras desenvolvía.
Las lágrimas ardían y caían mientras deshacía la última capa. Era yo. Deshidratada y rota, con piel de papel y un horror destrozado donde deberían haber estado mis dientes. Mi cara, mi nariz, mi cabello. Incluso mi tatuaje. Un Stitch pequeño y sonriente con la cita de Ohana. Anthony tenía uno igual. Nos los hicimos juntos. Rebusqué frenéticamente entre las envolturas polvorientas y encontré otra nota. Te mataste en el viaje de campamento. Te traje de vuelta. Intenté con mi mamá, tus padres y Tom, pero no pude hacerlo. No sabía en ese momento, pero hay un límite de tiempo. Por eso funcionó con Broomy. Esperé demasiado con nuestras familias, pero te conseguí de inmediato. Intenté verte tantas veces, pero siempre me atrapan. Al menos aún puedo dejarte notas. Por favor, deja una para mí si puedes. Te amo. Metí la nota en mi bolsillo y me fui sin dejar ninguna. ¿Para qué? No estoy realmente viva. Vi mi propio cuerpo muerto. ¿Cómo puedo ser algo más que una réplica? Anthony no trajo a su amante de vuelta a la vida. Creó uno nuevo a través de su arte. Pygmalion renacido. Pero hace unas semanas, el dolor descendió como una avalancha y regresé a la mina. Las obras de Anthony ya no estaban. En su lugar, había una sola nota. Se enteraron. Escribí una nota. Lo siento. Solo tenía miedo. Te amo. La dejé en el suelo y me fui a casa. Volví hace un mes. La nota todavía yacía en la esquina, cubierta de polvo. Claro. Su escuela se enteró. Nunca pudo regresar. Nunca vio la nota, y nunca lo hará. Perdí mi oportunidad. Pero cuando llegué a casa hoy, encontré un paquete en mi puerta. Largo y plano, envuelto en varias capas de cartón, plástico de burbujas y tela de queso. Era una pintura. Cuando vi ese estúpido caballo gigante mirando fijamente sobre el horizonte, estallé en lágrimas. Pegada en la parte de atrás había una nota. Lo siento. Nací en Navidad. Eso me hace diferente. Nací en un día nevado de diciembre, y no hubo nada extraño en mi nacimiento, excepto la fecha. Nací en Navidad, el mejor regalo que mis padres recibieron, según mi papá. Pero no fue así para el resto del pueblo, porque desde el momento en que llegué al mundo fui rechazado. Me pusieron en una sala diferente a la de los otros bebés, y ninguna enfermera quería realmente cuidarme, lo que provocó más de una pelea entre mi papá y el personal. Pero no los culpo del todo, el pueblo era uno de los más religiosos del país, tenía más iglesias que tiendas, y eso los hacía supersticiosos. Cuando me llevaron a casa, el perro de la familia no se acercaba a mí, de hecho, el pobre se acurrucaba en un rincón cada vez que entraba en la misma habitación. Murió cuando tenía 3 años. Papá decía que solo era viejo, pero no estoy muy seguro de eso. Creo que murió por mi culpa. Nunca tuvimos otra mascota, algo que odié porque me encantan los animales, solo que ellos no me quieren a mí. No veía mucho a mi familia extendida, incluso mis abuelos no cruzaban el pueblo para visitarme. Mis cumpleaños eran solo con mis padres, y mientras todos los demás salían con familia y amigos, nosotros nos quedábamos encerrados en nuestra pequeña casa. Esos son algunos de mis recuerdos favoritos. Aquellas navidades cumpleaños cuando era niño. Comía un montón de comida rica que mis padres me traían y tenía el ático solo para mí en la noche de Navidad. Cuando comencé la escuela, las cosas empeoraron. No me molestaban ni se burlaban de mí, simplemente me mantenían a distancia. Nadie me hablaba, nadie me prestaba atención salvo para lanzarme una mirada de desprecio. Rápidamente me sentí como un fantasma en los pasillos y podía faltar a clases sin problema porque creo que mis maestros se aliviaban cuando no me presentaba. Tampoco los culpo. Pero no era mi culpa, yo no elegí nacer el 25 de diciembre, simplemente pasó así. Hice mi primer amigo de verdad cuando tenía 13 años. Mi mamá había entrado a la farmacia a recoger unas medicinas. A mí no me dejaban entrar, el dueño me odiaba y dejó claro que nunca debía poner un pie ahí.
Así que el callejón entre la farmacia y la oficina de un abogado se convirtió en mi patio de juegos. Había estado nevando desde la mañana y el callejón parecía un paraíso invernal. Hice bolas de nieve y me puse a practicar puntería con un viejo letrero pintado que colgaba en la pared de la oficina. Anunciaba algún tipo de comida chatarra con un niño de aspecto tonto en la esquina. Mi mejor tiro le dio justo entre los ojos y solté una carcajada. «Buen tiro», dijo una voz, y me giré para ver a una chica envuelta en un grueso abrigo color burdeos que le llegaba hasta las rodillas y una bufanda verde. Llevaba un gorro de lana rojo, bajado hasta las cejas, así que lo único que podía ver de su rostro eran sus ojos y su nariz enrojecida por el frío. Sus ojos se entrecerraron en una sonrisa. «¿Juegas béisbol? Tienes buen brazo». «No», respondí y miré nervioso hacia el resto del callejón, preocupado de que alguien nos viera. «¿Necesitas algo?». Se encogió de hombros y se agachó para hacer su propia bola de nieve. «Estoy aburrida», dijo y la lanzó. Pegó justo debajo de la mía. «Odio venir aquí». «¿Aquí dónde?». «A casa de mi abuelo», dijo, señalando la farmacia con la cabeza. «Es tan aburrido y él y mi papá solo quieren beber. Y ni me hables de los chicos de aquí». Frunció el ceño y entornó los ojos. «Los idiotas no me dejan jugar en su guerra de bolas de nieve porque soy una niña». «No sé si sea por eso», dije, y ella ladeó la cabeza. «A mí tampoco me dejan jugar». «¿Por qué no? Como te dije, lanzas bastante bien. Si vivieras aquí, lo sabrías». Dije y lancé otra bola de nieve. «¿Mataste a alguien?», preguntó, bajándose la bufanda para que su voz no sonara amortiguada. «Porque si es así, conozco a algunos que podrías hacer desaparecer también». «No, nunca he matado a nadie. Lo he pensado, pero nunca lo hice». Soltó una risa y su aliento salió en una nubecita blanca. «Qué lástima. ¿Cómo te llamas?». «Gregory», dije y me giré hacia ella. «¿Y tú?». «Charlotte». Extendió la mano y la estrechamos. «¿Qué haces para divertirte por aquí?». «Principalmente me quedo en casa, para ser honesto». «Aburrido», dijo, girando sobre sus talones. Caminó hasta un basurero, quitó la nieve de la tapa y se sentó. «No puedes quedarte encerrado todo el tiempo, ¿o sí? Yo me volvería loca». Me encogí de hombros. «No soy muy popular por aquí. Probablemente ni siquiera deberías estar hablándome. Empezarán a odiarte a ti también». «Oh no, un montón de pueblerinos no me querrán». «¿Qué haré?», dijo y se echó a reír. Era la risa más fuerte que alguien había soltado cerca de mí. «Que se traguen el agua de la alcantarilla por lo que me importa. Además, no pareces tener nada raro, así que me importan aún menos sus opiniones». «Gracias, supongo». «Gregory». Llamó mi mamá, y me giré para verla parada en la entrada del callejón. Llevaba 2 bolsas en la mano y me miraba fijamente, como si Charlotte no estuviera ahí. «¿Qué haces?». «Hablando», dije. «Está bien. Ya tengo lo que necesitaba, así que vámonos», dijo antes de darse la vuelta. Me volví hacia Charlotte. «Lo siento, tengo que irme». «No hay problema. ¿Vives por aquí? Deberíamos hacer algo, como ir a patinar o algo así. Me voy a volver loca si tengo que seguir sola». «Sí», respondí, y ella caminó conmigo hasta el final del callejón. Señalé la calle. «Baja 2 cuadras, gira a la derecha en Merchant y mi casa es la quinta a la izquierda. Tiene revestimiento verde y mi papá está poniendo un montón de luces. No puedes perderte». Sonrió. «Genial, mañana tal vez». «Seguro», dije y apuré el paso para alcanzar a mi mamá. Charlotte se quedó durante la semana de Navidad, y esa semana fue una de las mejores de mi vida. Patinamos en el estanque, aunque solo nos permitían usar una pequeña parte hasta que la mayoría de los niños se iba a casa. Tuvimos peleas de bolas de nieve y exploramos el arroyo y los bosques alrededor del pueblo. Nada podía ser mejor, hasta que quiso que saliera en la noche de Navidad.
Mis padres se opusieron desde el momento en que mencioné la idea. No puedes, dijo mi mamá. Estaba en el fregadero, limpiando después de la cena navideña. Mi papá seguía en la mesa, terminando su copa de vino. ¿Por qué no? Se va a casa mañana, solo queremos jugar un poco más. Tu madre tiene razón. No puedes salir esta noche, Gregory, dijo mi padre, poniéndose de pie lentamente. Sacó una llave de su bolsillo. Era una vieja llave de hierro que encajaba en la cerradura del ático. Frunció el ceño al mirarla. Ya sabes por qué. No es justo, dije, mirando a ambos. Finalmente tengo una amiga y ni siquiera puedo verla antes de que se vaya. Lo sentimos, dijo mi mamá, dejando caer los platos en el fregadero. Sus hombros se tensaron y tomó una respiración profunda y temblorosa. Pero, no puedes. Esto es una mierda. Solté, y vi cómo ambos me miraban con los ojos bien abiertos. Salí de la cocina dando pisotones. Ojalá nunca hubiera nacido. Subí al ático antes de que vinieran a buscarme. La noche había caído pesadamente sobre la casa cuando mi papá encendió su linterna y subió las escaleras. Movió el haz de luz por la habitación y se detuvo en la parte superior de la escalera. En la luz reflejada vi la tristeza en su rostro, y por alguna razón, eso dolió más que el hecho de que no me dejaran salir. ¿Todo listo?, preguntó. Me acomodé el collar en el cuello, el peso del metal mordía mi clavícula. Luego levanté la cadena y sujeté el collar en su lugar. Él asintió y se acercó. Colocó el candado en el collar y giró la llave. Luego se inclinó y me abrazó. Lo siento de verdad, Gregory. Tal vez puedas visitarla en verano. No me importaría hacer el viaje, donde sea que viva. Está bien, murmuré, todavía enojado, pero no tenía sentido discutir. Se puso de pie, me dio una palmada en la cabeza y vi a mi mamá en las escaleras. Me saludó con un leve movimiento de la mano, pero no entró al ático. Nunca podía. Solo la miré hasta que se dio la vuelta y bajó las escaleras, seguida de mi padre. La puerta del ático chirrió al cerrarse y el sonido de la cerradura al encajar resonó en el frío. Me recosté contra la pared y me quedé mirando el techo, esperando. Cuando ocurrió, no me sorprendió. 5 años de esto me habían enseñado bien qué esperar, y pronto fui capaz de moverme libremente por el ático, al menos dentro del alcance de la cadena en la pared. La olí antes de oírla. Nos habíamos abrazado varias veces y el aroma de su champú, de ella, se había quedado grabado en mis sentidos. El timbre sonó, un sonido que me hirió los oídos, y me cubrí con los brazos. Oí voces, a mi papá hablando con Charlotte. Poco después, escuché su respiración agitada y los insultos que soltaba mientras trepaba por el costado de la casa. Solté una risa seca al imaginarla intentando ver cómo estaba. No creía que ninguna excusa la hiciera irse sin verme. Fui hasta la ventana circular, presioné mi nariz contra el vidrio y temblé por el frío. La nieve caía pesadamente afuera y podía oler a la gente caminando por la calle. Un hambre voraz se despertó en el fondo de mi estómago, y me lamí los labios al imaginar qué buena comida serían. Oí un golpe metálico afuera, pero no pude ver la causa en ninguna parte. El rostro de Charlotte apareció en la ventana circular, sobresaltándome. Solté un gruñido ahogado y retrocedí, mis largas uñas rasguñando las tablas del suelo. Ella miró a través del vidrio empañado con los ojos muy abiertos. Me aparté más hacia las sombras, cuando su sonrisa se ensanchó y empujó el cristal. Se abrió de golpe, dejando entrar un torbellino de nieve y aire helado que agitó mi cabello. ¿Esto era lo que querían decir?, preguntó mientras metía la cabeza. Se deslizó dentro y se quedó de pie junto a la ventana. El hambre familiar creció en mi interior, pero la reprimí, usando mi sorpresa como distracción. Pensé que estaban locos, pero es verdad. No pude decir nada, mi boca no me respondía y mi lengua colgaba fuera. Su sonrisa se hizo más grande cuando encontró un taburete en la esquina y se sentó. Eres un hombre lobo. Todo mi cuerpo se sacudió con esa palabra. Mis padres nunca la usaban, solo la gente del pueblo la susurraba cuando pasaba.
Era un insulto para mí, y Charlotte pareció notarlo porque levantó las manos en un gesto de disculpa. Lo siento, no quise ofenderte. ¿Vas a comerme? El hambre estaba ahí, creciendo, pero sacudí la cabeza. Ella se puso de pie lentamente, con las manos extendidas, y cruzó la distancia entre nosotros. Miró la cadena y el collar con asco y luego extendió la mano, como si quisiera acariciarme. Me incliné hacia adelante y la dejé hacerlo. La hoja se hundió antes de que pudiera reaccionar. El dolor llegó como una ola abrasadora y me aparté de un salto, arrancándome mechones de pelo de la cabeza donde ella me había sujetado. Mi brazo derecho no se movía bien. La hoja se había deslizado entre la articulación. Usé mis piernas para alejarme de ella y la miré con incredulidad mientras metía la mano en su chaqueta otra vez. La hoja que sacó era demasiado larga y su superficie brillaba en la luz de la luna como el agua. Más rápido de lo que esperaba. Dijo con una voz cansada que no encajaba con la suavidad de sus rasgos. Papá dijo que los de tu tipo eran así, pero no lo entendí del todo. «15 minutos de fama». Eres un cerdo, dijo Stan, lanzándole a Dave una mirada cortante, como si intentara defenderse del aguijón de la vergüenza que le provocaba el gesto de asco en el rostro de su amigo. No me mires así. Este video me va a hacer famoso. Dave negó con la cabeza en un silencio reprobatorio. Solo tienes que apuntar la cámara. No estoy buscando tus ideas creativas. Stan estaba hambriento de fama y no le importaba el precio. Era ingenioso en su locura, pero carecía de talento, así que lo apostaba todo a lo impactante. ¿Ya estamos en vivo? Dave estabilizó la cámara y asintió. Bienvenidos, mis asquerosos fans, a las 7 maravillas de la depravación de Stan. A este episodio lo llamo Ases Salvajes. La cámara se desplazó hacia el cadáver putrefacto de una vaca. El hedor de las entrañas en descomposición flotaba en el aire cuando Stan levantó la incisión hecha en el vientre del animal y se metió dentro del cuerpo podrido. Un silencio nervioso envolvió el lugar. De repente, una mano salió disparada por el trasero de la vaca, luego otra. «He renacido», gritó Stan, mientras su cabeza emergía del cadáver. Pasaron los días y el contador de visitas apenas superaba las 200. Antes de que el hedor del fracaso pudiera calarle, Stan ya estaba planeando la próxima gran idea. Dave llegó al nuevo lugar sin saber qué esperar. ¿Por qué estamos en una funeraria, Stan? ¿Qué es lo que estás tramando? Stan tenía esa mirada traviesa mientras lo guiaba a una habitación trasera. El olor a formol hizo que Dave casi vomitara cuando Stan levantó la tapa de un ataúd. Vamos a asustar a quien lo abra, y voy a transmitir en vivo desde dentro. Gotas de sudor empezaron a formarse en la frente de Dave. Hay una persona muerta ahí. Esto es bajo, incluso para ti. Dave se escondió y puso la transmisión en su celular. Bienvenidos, mis asquerosos fans, a las 7 maravillas de la depravación de Stan. A este episodio lo llamo Miedo Mortal. Cuando volvió a mirar, el ataúd ya no estaba. Entró en pánico y comenzó a buscar por todo el lugar. Deambulaba sin rumbo hasta que vio a un empleado de la funeraria. Oye, ¿sabes a dónde se llevaron el ataúd que estaba en la morgue? Llegaste tarde. Ese lo mandaron al crematorio. El color desapareció del rostro de Dave mientras abría de nuevo la transmisión en su celular. Dentro del ataúd, Stan seguía hablando con alegría, esperando el gran momento. De pronto, el rugido de los quemadores de gas se escuchó con claridad en la transmisión. Las bromas se transformaron en gritos desesperados cuando comprendió lo que estaba ocurriendo. Dave miró horrorizado como miles de personas comenzaban a conectarse. Stan al fin cumplió su deseo. Miles de espectadores lo vieron morir en una agonía indescriptible. Mírame. Una semana.
Ha pasado una semana entera desde que todo volvió a cambiar en mi vida. No fue un buen cambio, por si acaso. Fue uno aterrador. O algo está mal en esta casa, o algo está mal conmigo. Soy un hombre de 24 años, solo, sin novia ni amigos, sin familia excepto un hermano. He estado solo desde que papá murió hace unos meses. Mi único hermano vive hasta Florida. No hemos hablado desde que murió papá. Igual nunca fuimos cercanos. Pero mis súplicas por su ayuda en esta situación fueron ignoradas. No respondió mensajes ni llamadas. Era lo único que tenía en este mundo que podría escucharme. Pero sé que no quiere saber nada de mí. Estoy convencido de que me culpa por lo que le pasó a papá. Yo sé que se suponía que debía estar en casa esa noche, después del trabajo. Se suponía que debía estar ahí con él. Pero no lo estuve. Esa noche fui al cementerio y me quedé ahí por horas. Hasta que recibí una llamada que me despertó de un sueño pesado, borracho. Era mi hermano, llorando, claramente destrozado. ¿Dónde estás, Michael? Todavía recuerdo el dolor en mis oídos por lo fuerte que gritó. Cuando mis ojos se ajustaron, vi el sol saliendo en el horizonte, saludando débilmente la tierra. Antes de que pudiera decir algo, él habló de nuevo. Papá está muerto. Se quemó en un incendio en la casa de ustedes. ¿Por qué no estabas ahí? Sabes que no puede quedarse solo. ¿Qué carajos estabas haciendo? Dijo entrecortado. Sus llantos dolían, pero al darme cuenta de lo que había pasado, me sentí congelado de inmediato. Como si también estuviera ardiendo por dentro. Con la garganta cerrada, las lágrimas se me llenaron en los ojos. Yo, no entiendo, ¿qué pasó? El perro viejo ese estúpido tiró el calentador de queroseno. El animal se emocionó por algo, al parecer, y causó el incendio. ¿Cómo sabes eso? El jefe de bomberos dijo que no había otra forma de que se cayera así. Papá no pudo haberlo hecho, él estaba postrado en cama. Ahora dime, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás ahora? Su voz se calmó un poco. En el cementerio. Logré decir, ahogado por todo lo que sentía. Hijo de puta, esto es tu culpa. Por tu culpa se perdió todo. La casa entera se fue al carajo. Todo porque tú no puedes soltar el pasado, pedazo de mierda. Apuesto a que estás ebrio también, ¿cierto? No respondí. Tenía razón. ¿Qué novedad? Voy para allá. No te preocupes por nada de esto, yo me encargo de todos los arreglos, maldito borracho patético. Su voz se quebró, luego soltó un suspiro roto, también estaba sorbiéndose la nariz. Y la línea se cortó. Dejé caer el teléfono al suelo, las lágrimas me corrían por el rostro, los pájaros cantaban y el viento me rozó la cara con suavidad. Como si intentara consolarme. Sentí algo frío y húmedo, miré hacia abajo y vi una mancha de orina en mi entrepierna. Luego giré a mi izquierda, a unos cuantos pasos estaba un quinto de whisky, aún con algo dentro. Lo tomé y me lo bajé de un trago. Luego caminé tambaleando hacia el auto. Cada noche desde esa horrible mañana ha sido una sesión de llanto profundo. Cada noche. Trabajar y beber, más que nunca, era todo lo que hacía. El dolor y las lágrimas parecían mezclarse y emborronarse como una pintura rota bajo la lluvia. Un cuadro de muerte. Un lienzo de duelo y pena, que sin importar cuánto intentara pintarlo de luz y felicidad, siempre terminaba lavado. Claro que ser un cascarón roto de persona, completamente solo, tenía su propio infierno, pero cuando lo vi por primera vez, estaba seguro de que significaba algo. Pero ahora ya no sé. Tal vez me estoy volviendo loco. Tal vez alguien me está jugando una mala broma. O tal vez, era algo que tenía que pasar. De cualquier manera, mi corazón se detiene cada vez que ocurre. Y no hay nada que pueda hacer. A menos que... necesito a alguien aquí, que lo vea como yo lo veo. Mi hermano no sirve, le importa una mierda, no puedo contar con él, y además está muy lejos. Así que necesito a alguien más. Un extraño, supongo. Así que levanté el teléfono y pedí una pizza a la pizzería local. De todos modos ya tenía hambre. Y esperé en la puerta principal, de espaldas al resto de la casa. Toc, toc, toc. Bueno, ya llegó.
pensé para mí. Aún seguía parado frente a la puerta, esperando que golpeara una vez más. Y cuando lo hizo, abrí la puerta, y me recibió con una sonrisa el repartidor. Hola señor, ¿cómo está? Di un paso atrás y abrí bien la puerta. Con los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada, lo invité a pasar. Bien. Solté, débilmente, aún con la espalda hacia el resto de la casa. Qué bueno. Dijo. Serían 20,95, por favor. Saqué la billetera del bolsillo trasero, la abrí y me detuve. Luego levanté la vista hacia él y dije. ¿Lo ves? El repartidor de pizza se quedó desconcertado y preguntó. ¿Perdón? ¿Lo ves, verdad? Se rió un poco y dijo. No estoy seguro de qué hablas. Son $20,95, por favor. Mira detrás de mí, en la ventana. ¿Lo ves, cierto? Soltó una risa extraña y ladeó la cabeza, fingiendo no entender. No. No veo nada. Apreté con fuerza los 2 billetes de $20 que tenía en la mano y lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Él me sostuvo la mirada, con miedo en sus ojos. Por favor, tienes que verlo. Tienes que, por favor, mira otra vez. Mira bien. Las gotas de mis lágrimas cayeron sobre los billetes viejos y gastados, mientras mis manos empezaban a temblar. Mira, amigo, no tengo tiempo para estas mierdas. Solo págame y me voy. Se detuvo. Y cuando vi sus ojos, me recordaron a los míos la primera vez que lo vi. Vacíos, como los de un maniquí, fijos justo detrás de mi hombro. Su rostro amigable se deformó. Rápidamente me arrebató el dinero y me empujó la caja de pizza contra el pecho. Espera. Grité mientras él salía apresurado por la puerta. Lo seguí hasta la acera. Regresa. Por favor. Lo viste, ¿verdad? Me ignoró. Saltó al auto y se fue. Las llantas chillaron al arrancar por las calles teñidas por el crepúsculo. Lo vio. Sé que lo vio. Mientras giraba por la esquina de la calle, oí cómo aceleraba aún más y desaparecía. Yo, de pie solo en la acera, escuché el silencio. Incluso los insectos nocturnos habían dejado de cantar. Con la espalda aún de cara a la casa. Las ventanas, las puertas, las paredes, el techo, el piso, los cimientos, la chimenea, el enjambre de murciélagos que chillaban arriba, todo. Se sentía como una sombra gigante sobre mí. Pesada. Oscura. Inmóvil. Así que me di la vuelta. Y ahí estaba. En la ventana de la puerta principal. Clara como el cristal. La oscuridad la envolvía lentamente. Ella estaba ahí. Llorando. Yo hice lo mismo. Dejé caer la pizza al suelo, el sudor resbalando por las puntas de mis dedos. Y justo en ese momento, entendí por qué. Mi celular sonó con fuerza en el bolsillo, y mientras intentaba sacarlo con manos resbalosas, contesté. Era mi hermano. Y dijo. Michael. Llorando. Mamá se fue, Mike. Se fue.